Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo estás? Hoy día voy a hacer el episodio desde mi habitación porque es un lugar muy cómodo, muy seguro y es uno de mis lugares favoritos. Y hoy día estaba así pensando todas las cosas que nosotros pensamos cuando somos unos niños. Cuando somos niños tenemos muchas cosas en nuestra cabeza y tendemos a pensar cosas totalmente descabelladas. Y cuando vas creciendo dices, oye, pero ¿cómo era que yo pensaba eso de niña o de niño? ¿No? Por ejemplo, cuando tus padres te asustaban y te decían que iban a llamar a la policía si te portabas mal y te iban a llevar a un sitio en el que nunca más ibas a volver a ver a tus padres, y de pronto cuando creciste dices, what the fuck, eso no era cierto. Bueno, yo solía creer que si nosotros comemos las pepitas de las uvas o de las mandarinas o de cualquier fruto, yo corría el peligro siendo una niña de que dentro de mi estómago ocurriera una especie de germinación y que de pronto yo me convirtiera en una especie de huerto andante y me llenara de frutos ahí dentro. Y bueno, no sé, son cosas que uno como niño suele pensar. Y hay creencias, o sea, hay cosas que nosotros pensamos que son positivas, que nos ayudan a seguir adelante. Y hay cosas que nosotros pensamos que luego son como una barrera, como que te impiden seguir avanzando. Mi creencia de comer semillas y de que mi estómago se convierte en un huerto pues no afectaba a nadie. Y cuando yo fui creciendo, descubrí que evidentemente no me iba a pasar nada de eso. Y nosotros como seres humanos no tenemos siempre ese tipo de creencias tan inocentes o tan bonitas o que se pueden descartar a la primera con la experiencia o con las personas. A veces crecemos creyendo cosas que hasta cierto punto resultan limitantes, no nos impiden seguir adelante. Entonces, estuve leyendo sobre este tipo, Roger Bannister. Roger Bannister era un tipo común y corriente como tú, como yo, como cualquier otro, solo que la diferencia era que él estudiaba medicina y conocía cómo funcionaba la fisiología del ser humano. Entonces, Roger Bannister decide proponerse una especie de meta, un desafío, y él decide que va a correr 1 milla en 4 minutos en su época, ¿ok? Entonces, para contexto, en esa época la gente pensaba que nadie era capaz de correr 1 milla en menos de 4 minutos, porque él no dijo, oh no, en 4 minutos, no, 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 él fue más ambicioso que eso. Él dijo, voy a correr 1 milla en menos de 4 minutos. Entonces, ¿qué creen que pasó? Bueno, vino la gente y dijo, o sea, ¿tú estás loco? ¿Qué crees que lo vas a lograr? ¿En serio crees que vas a lograr lo que ningún atleta reconocido ha podido lograr? Nadie ha recorrido 1 milla en menos de 4 minutos. La prensa se empezó a reír de Roger Bannister, las personas empezaron a reírse de él y él aún así lo intentó. ¿Y qué crees? Fracasó. Sí, fracasó, pero fracasó a la primera, porque él no se dio por vencido. Roger Bannister dijo, no, no, entonces tengo que reformular todo y tengo que volver a hacerlo, porque yo sé que lo voy a hacer y yo sé que voy a correr esta meta en menos del tiempo necesario. Y en efecto, a los 3 intentos, bueno, casi al segundo o tercer año, si no me equivoco, si no, googlealo bien porque igual puede que se me vayan los detalles, él logró recorrer 1 milla en exactamente 3 minutos con 59. ¿Y qué creen que dijo la gente cuando él lo logró? ¡Oh, bravo! ¡Roger lo hizo! Nosotros siempre creímos en él. Y a esto se le llamó la milla de ensueño. La milla de ensueño fue esa prueba que logró Roger Bannister demostrar al mundo de que una creencia se podía quebrar, que se podía simplemente romper. Hasta el momento en que Roger Bannister logra recorrer 3 minutos con 59, hasta ese momento todo el mundo creía que era imposible recorrer 1 milla en menos de 4 minutos. Después de Roger Bannister, todos empezaron a creerlo y automáticamente más de 300 personas han logrado ya superar ese récord. Entonces,
¿Qué es lo que podemos rescatar de esta hazaña? Primero, que esta persona tuvo una creencia muy firme en algo. Él creía para sí mismo que era posible recorrer esta milla en menos tiempo posible. Número 2, él estaba seguro de eso. ¿Por qué? Porque él había estudiado medicina y sabía que fisiológicamente era posible. Y número 3, a pesar de que aparecieron las personas súper pesimistas, esas personas que no podían creer en lo que Roger Bannister era capaz de hacer o de lograr, él no dejó que su mente se contamine con las ideas de su entorno. Y gracias a eso es que hoy en día muchas personas ya son capaces de correr una milla en menos de 4 minutos. Todo gracias a que una persona fue capaz de demostrarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cómo nos puede servir esta historia en nuestra vida? Pues es súper simple. Lo que tú crees realmente y de corazón, eres capaz de conseguirlo. Si tú crees en algo y realmente tienes la convicción y la manera de lograrlo, entonces lo vas a hacer. Yo no te digo que Roger Bannister solamente creía que podía alcanzar la milla. Roger Bannister empezó a entrenar para poder llegar a alcanzar ese récord. Entonces, 3 cosas, y nuevamente te las vuelvo a repetir. Él creía que podía conseguirlo. Él estaba seguro de que podía conseguirlo. Él empezó a trabajar por eso. Y un adicional, no se dejó contaminar por las personas y por sus ideales. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos muchas creencias, muchas, un montón. Y todas han venido desde que éramos unos niños. Desde que éramos niños, nuestros padres, de manera consciente o inconsciente, mediante nuestra interacción con el entorno, nos enseñaron ciertas cosas y nosotros crecimos pensando que eran verdad. Yo recuerdo que mi madre solía decir que yo no podía hacer ciertas cosas porque yo no estaba calificada para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, cuando yo era niña, me diagnosticaron pie plano y le dijeron a mi madre que pues eso era algo que se tenía que arreglar con una especie de prótesis y que toda la cosa. ¿Y qué creen? Mis piecitos están normales. Entonces, a lo que voy es que las personas somos capaces de creer en nosotros y somos capaces de lograr aquello en lo que nosotros creemos realmente si tenemos la convicción de. Y que no siempre esas cosas que nos puso la sociedad en la mente tienen que ser verdad, porque muchas veces son simplemente como candados que nos impiden alcanzar o lograr ese siguiente nivel. Entonces, en este video yo te quiero preguntar, quiero que te pongas a hacer así un listado, y te pongas a preguntarte, ¿qué creencias limitantes, qué creencias, sí, a esas se les llaman creencias limitantes, son las creencias que no te permiten avanzar, son las creencias que te hacen pensar que solamente estás destinado a una sola cosa en tu vida o que no puedes hacer determinadas cosas porque tienes determinada situación, etc. Entonces tú pregúntate, ¿qué creencias limitantes están ahora en mi mente y que yo no he notado y que realmente podrían no ser verdad? Obviamente, siempre desde el punto de vista del realismo, ¿no? Porque obviamente yo en este momento y en este video no te puedo decir, oye, mira, yo creo que yo puedo salir de aquí y volar. Y no necesito ningún avión, ni un paracaídas, ni nada. Ok, bueno, ahí sí yo te podría decir que esa yo no me la creo. Y como yo no me la creo, pues no creo que eso vaya a pasar. Entonces, tienes que tener la convicción de que algo sí es posible de lograr. Y cuando tienes esa convicción y esa certeza, es cuando realmente empiezas a actuar y ejecutar de tal manera que eso se pueda conseguir. Roger Bannister lo hizo, ¿por qué tú no? Y recuerda que nuestras creencias son como un pincel. En otras palabras, nuestras creencias van a determinar si nosotros vivimos en un infierno o si vivimos en el cielo. Y cuéntame, ¿cuáles son tus creencias? Y yo me voy. Chao.